לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, esta sección sobre la genealogía que tratamos junto con Alejandro Rubinstein, que casualmente ahora en vez de atendernos desde México nos está atendiendo desde Israel. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bueno, justamente esto que estés en Israel viene muy bien para el tema que nos planteas para hoy, que es el tema de la hebraización de los nombres, o sea, convertir los nombres que los judíos hemos adquirido durante la diáspora en nombres con un componente más hebreo, ¿no? Efectivamente, es un evento único en la historia del pueblo de Israel y ha tenido consecuencias muy interesantes. Uh-huh. Bueno, la realidad es la siguiente. Si me permites, vamos a ir platicando un poco sobre cuál ha sido todo este proceso de hebraización. Pues bien, se supone que esto se dio únicamente a partir de la Constitución del Estado de Israel, pero la realidad es de que no. Esto ya había sucedido prácticamente desde finales del siglo XIX, cuando se da la primera aliyá. Esta es todo un proceso de las primeras inmigraciones entre 1882 y 1903, y también viene acompañado de la segunda aliyá, que continúa de 1904 hasta 1914. En este periodo empieza ya a haber una posición de empezar a negar la diáspora. En hebreo se llama Shlilat Agolá. Y esta negación de la diáspora conlleva a que venga una, vamos a llamarlo correctamente, una conversión, o algunas veces es traducción, pero no necesariamente, de los nombres europeos principalmente. Estamos hablando de los judíos askenazitas, aunque no tuvo el mismo efecto con los judíos sefaraditas, y ya después lo platicaremos el porqué. Y este proceso de conversión y en algunos casos de traducción se empieza a dar mucho antes de la Constitución del Estado de Israel. Uh-huh. Ahora bien, cuando se acerca el establecimiento del Estado de Israel, es exactamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus consecuencias fatídicas es por todos conocida, y evidentemente lo que quería la judería era tal vez borrar un poco ese pasado holocáustico. Ya no era tanto la negación de la diáspora o del exilio, sino que era más una situación de tratar de quitarse de encima lo que fuesen los nombres holocáusticos. Una de las cuestiones que entraron muy en boga fueron las que quien fue el primer ministro del Estado de Israel, quien pidió que todos los oficiales de ejército, y también en su caso ya después como primer ministro, pidió que todos los miembros del cuerpo diplomático hebraizaran sus nombres con el fin de que hubiera un sello muy particular e identificatorio de lo que iba a ser la judería en este país del Estado de Israel. De hecho, tengo en mi poder una carta que sería muy extenso hacer su traducción, de fecha 4 de octubre de 1949, en papelería de la oficina del primer ministro del Estado de Israel, y de hecho firmada por el mismo David Ben Gurión, quien lo que está haciendo es invitar a que se establezcan 85 nombres como nombres fijos, nombres recomendables, y que deberían de ser adoptados siempre en una búsqueda de una nueva identidad. Esta carta hace referencia inclusive a que se procure evitar los nombres de origen egipcio y algunas voces que lo que podríamos decir en castellano, la pronunciación de los argentinos de la doble L, esa pronunciación no existe en el idioma hebreo, sin embargo sí existe en el idioma árabe.
es una cuestión que recomienda Ben Gurión en evitar cualquier apellido que derive, como pudiera ser el apellido Yerba o el apellido Yemal o Yati. Son voces que no son comunes en el hebreo y que invita a él a que sean, pues, de plano borradas y que sean cambiadas por otro tipo de nombres. Eso es, perdóname el chiste, pero seguramente lo hizo pensando en Jabotinsky. Sí, naturalmente. Estos eran antagonistas clásicos, ¿no? Pero para este entonces ya Jabotinsky desafortunadamente ya había fallecido en Nueva York. Pero sí, es válida la broma, cómo no, por supuesto. Ahora bien, en el caso de los apellidos traducidos, ¿cómo es que se dio ya en el Estado de Israel? De todos es conocido que el sistema jurídico de este Estado es un tanto híbrido. Si bien tiene como base principal a la Torá, como fuente fundamental de sus normas jurídicas, la manera en que se organiza el Parlamento de este Estado es muy parecido al Parlamento británico. Y por lo tanto, este método parlamentario permite de que haya la interacción de distintos miembros de distintos partidos, de distintas corrientes ideológicas y políticas. Y este fue el caso de un diputado de nombre Israel. Y este nombre no fue el que lo modificó, sino Israel Idelson, ese era su apellido. Un diputado originalmente nacido en Ucrania en 1895 y posteriormente inmigrado a Israel en el año de, prácticamente hablamos de 1924, mucho antes de la constitución del Estado de Israel. Se establece en este país y poco a poco va generando las fuerzas de la izquierda, y siendo uno de los principales elementos del mismo, es invitado a participar en el Parlamento de Israel, conocido como la Knesset, y forma parte del primero y del segundo parlamentos, por parte de un partido ya inexistente, que era el partido Mapam, y después por el partido Ahdut Avoda, pero eso no es lo que es determinante, sino que este hombre era realmente muy interesante. Formaba parte de muchas comisiones, entre ellas la de la Constitución, la de Ley y Justicia, la de Asuntos de Defensa y de Relaciones Exteriores, pero también formaba parte de lo que era conocido como el Subcomité de Leyes Básicas, y de hecho fue nombrado como su jefe. Esto le dio la oportunidad de introducir muchas leyes prácticas que, si bien no fuesen dentro de un contexto de la propia Biblia o la Torá, sí pudieran permitir la interacción de los ciudadanos en este estado naciente. Pues bien, estamos en 1949 y el diputado Idelson acude a la sesión por la mañana y, como todos sabemos, no existe sesión en la cual no se cuenta el quórum, se pasa lista a los miembros de este Parlamento y, como todos los demás, contesta presente ante el anuncio de si estaba presente el diputado Israel Idelson. A media mañana se acostumbra en este país a esto de la 1 de la tarde salir a comer. A la 1 de la tarde salen a comer para regresar a la sesión vespertina y vuelven a hacer la toma de lista y vuelven a verificar si hay quórum. Cuando llegan al nombre de Israel Idelson, estando frente a la persona que tomaba la lista, se quedó impávido y decidió no responder. Parecía ser que había quedado en un estado ya fuera de atonía o simplemente pues, de una sordera que realmente fue provocada. Israel Idelson no respondió una, no respondió dos, no respondió 3 veces al llamado. Y todos los demás miembros de la Knesset decían, ¿qué le pasa a este señor? Y él se levantó de su escaño y declaró, palabras más, palabras menos,
A partir de este momento, yo no soy Israel Idelson, soy Israel Bar Yehuda, que no es más que la traducción al hebreo y al arameo a la vez del nombre Idelson, porque Idelson es el hijo de Yehudá, pero en Yiddish. Entonces Bar Yehuda es lo mismo, el hijo de Yehudá, con el prefijo Bar en arameo y Yehudá en hebreo. En ese momento quedan los demás miembros de la Knesset sorprendidos porque no sabían qué hacer. El Señor declaraba algo que no estaba legislado. Pero en ese momento se determinó que en este país se puede cambiar mucho más rápido de nombre y de apellido de lo que puede uno tardar en contratar un teléfono celular. Es la cosa más sencilla que se pueden ustedes imaginar. Y yo puedo atestiguarlo porque yo lo cambié cuando estaba allí, pues pasando por la puerta así, pasando por la puerta de una oficina y viendo de que se podía hacer y que en el momento, y así lo hice, y a los 10 minutos ya tenía otro nombre. Es curioso, ¿no? Porque es realmente sencillo y, sí, no, y en otros países aquí en España muy complejo. Es impensable. Claro. Yo desconozco lo que implica la legislación en España, pero sí puedo hablar por la legislación de México y hacer un cambio de nombre o un juicio de rectificación de acta, como se conoce en mi país, es realmente muy complejo, es muy tortuoso y no necesariamente exitoso. Uh-huh. Pues bien, el cambio de los nombres viene desde mucho tiempo atrás. Y esto quería yo volver a la historia porque nos permite ubicarnos realmente cuándo fue esto establecido. Hay un documento del cual no he tenido la fortuna de tener en mis manos, pero sí lo conozco, que es el decreto del emperador Joseph II, el emperador austrohúngaro, que en alemán se conoce como Das Patent über die Judennamen, que es la patente sobre los nombres de judíos. Y ahí se establece una especie de catálogo de nombres que eran válidos para ser empleados por los judíos a finales del siglo XVIII. Esta costumbre se traspasa a principios del siglo XIX, ya con el Código Napoleónico, y ahí inclusive inicia una de las categorías muy interesantes en materia de apellidos, esta vez no de nombres, pero sí de apellidos, de los apellidos artificiales o los que pudieran haber sido adquiridos en alguna lista que el propio imperio publicaba y que les permitía hacerse de algún dinero. Pero no todos mis correligionarios tenían la capacidad para pagar por un apellido. Eso hizo que cuando llegasen los cosacos, por así decirlo, o algunas otras de las fuerzas que oprimían a los pobladores de las pequeñas poblaciones, les obligaban a que les indicaran cuáles eran sus nombres. Ya fueran nombres propios o ya fueran nombres familiares, no les gustaban muchas veces los que anunciaban o simplemente por molestar, les establecían lo que se conocen como los Ekelnamen, que son los nombres derogatorios o infamantes. Estos nombres fueron cambiados en muchos casos cuando llegaron a Israel. Estamos hablando de casos, por ejemplo, como el apellido Tubi, que aquí es muy común, pero proviene de la voz Schlechter, que en Yiddish significa malo. Este tipo de apellidos, es por dar un solo ejemplo nada más, fueron cambiados para evitar que la gente tuviera ese reducto, no solo holocáustico, sino de opresión, que no querían ya obtener. Otra de las maneras en que vinieron las modificaciones con el hebreo fueron con apellidos que utilizaron los políticos, precisamente a la iniciativa de David Ben Gurión, cuyo apellido original fuese Green. Esto se traspasó a muchas otras personas. Yo quisiera invitar a muchos de nuestros radioescuchas que nos dijeran quién fue Itzhak Shimshelevich, y seguramente
les va a costar mucho trabajo encontrarlo. Pero si buscan en los libros de historia y se encuentran el nombre de Yitzhak Ben Tzvi, van a encontrar al nombre del segundo presidente del Estado de Israel. Esto es curioso porque el primer presidente del Estado de Israel de ninguna manera adoptó la norma que impuso casi a pie juntillas el primer ministro. Esto es, Chaim Weizmann mantuvo siempre su nombre europeo y él nunca entró en esta posibilidad. Sin embargo, conocemos nombres muy famosos como el de Golda Meyerson, que realmente fue conocida después con su nombre hebreo como Golda Meir. Y también tenemos casos como el de Moshe Shertok, que cambia su nombre a Moshe Sharet. Este fue un primer ministro itinerante entre dos gobiernos del propio David Ben-Gurión. Y claro, tenemos el caso de otros funcionarios como el famosísimo Benjamín Mileikovsky, que si yo insisto en este apellido seguramente nadie lo va a conocer, pero si empleamos el apellido que decidió acuñar su padre, entonces va a ser mucho más fácil el que ubiquemos al actual primer ministro del Estado de Israel de nombre Benjamin Netanyahu. Así encontramos muchos nombres y muchos apellidos que han sido modificados y hebraizados. No sé si quisieras que fuéramos viendo las distintas connotaciones que se han dado, como por ejemplo el hecho de que una persona traiga un apellido europeo típico como el apellido Steinberg, que implica el monte de piedra y que al hebraizarse suena totalmente distinto porque es Har Even, o el apellido Rosenstein, muy parecido al tuyo, que se convierte entonces en Even Shoshan. Estas voces, Rosenstein y Even Shoshan, ambas implican la piedra de rosa. Uh-huh. Sí, no, tenemos otros. De esto, Perdón. yo creo que para esto vamos a dedicarle más adelante un programa especial, si te parece, Alejandro, porque creo que por hoy el tema de la hebraización de los apellidos ha sido muy importante. Y también señalarles que esta hebraización no afectaría a los nombres propios porque estos, como hemos señalado tradicionalmente, se ponen durante el Brit Milá, durante la circuncisión, y por tanto ya son nombres hebreos. Aunque sí hubo alguna modificación, la gente procuró mantener el nombre europeo, sí, pero lo hebraizaron para efectos de que también el tejido social aquí en Israel se diera con mayor facilidad al identificar a cada uno de los moradores como genuinamente israelí y no como una persona que traía un bagaje europeo. Esto tuvo, como siempre, gente que apoyó y gente que fue detractor, tanto de los nombres propios como del cambio de nombres de apellidos, pero prevaleció finalmente la costumbre de hacer los nuevos nombres y los nuevos apellidos, que curiosamente, Jorge, déjame compartirte, hay una tendencia aquí en Israel a poco ir retornando a los apellidos de origen. Hay una especie de reversión a esta norma que tiene pues escasamente 70 años. Y también hay una costumbre cada vez más creciente en Israel a que los nombres propios, los nombres de las personas, no respondan a ninguna tradición, y son tradiciones que se inventan especialmente monosílabos en hebreo que significan alguna cosa en hebreo, pero como Gil, Yam y todas estas expresiones muy cortas que hoy en día la mayoría de la gente joven lleva en lugar de los tradicionales David, Abraham, Rachel o Esther, ¿no? Es totalmente correcto lo que indicas. Bueno, pues como ven, para hablar de nombres y del buen nombre hay muchísimo para hablar, y vamos a seguir hablando con Alejandro Rubinstein en futuras entregas, así que les invitamos a que dentro de 2 semanas vuelvan a estar aquí con nosotros y con él. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Buenas tardes.